Imagina que encuentras una botella en la playa. Adentro hay un mensaje de alguien al otro lado del océano. Pero cuando abres la botella y lees el mensaje, no está escrito en ningún idioma que reconozcas. Está lleno de símbolos extraños, patrones que nunca has visto antes. Eso es esencialmente lo que acaba de suceder con 3I/Atlas. Los astrónomos apuntaron sus espectrómetros más poderosos hacia este visitante interestelar, esperando ver las firmas químicas familiares que habían observado en cometas anteriores. En cambio, detectaron algo completamente inesperado. Una molécula que no debería estar ahí. Una firma química que desafía lo que pensábamos que sabíamos sobre cómo se forman los cometas. El cometa nos está hablando y está diciendo algo que nadie predijo. Si quieres descubrir qué encontraron, asegúrate de suscribirte. Antes de sumergirnos en lo que 3I/Atlas nos ha revelado, necesitamos entender cómo los cometas nos hablan en primer lugar. Porque aunque el título de este video es metafórico, hay una verdad profunda en él. Los cometas realmente se comunican con nosotros, solo que en un lenguaje que la mayoría de las personas nunca aprende a leer. Ese lenguaje es la espectroscopia, y es una de las herramientas más poderosas en toda la astronomía. Funciona así. Cuando la luz del Sol golpea un cometa, algunas de esas partículas de luz, fotones, son absorbidas por los átomos y moléculas en el gas y polvo que rodea al cometa. Esos átomos y moléculas luego reemiten fotones, pero a longitudes de onda muy específicas que dependen de qué elementos y compuestos están presentes. Es como si cada elemento químico tuviera su propia huella digital de luz. El hidrógeno absorbe y emite luz a ciertas longitudes de onda específicas. El oxígeno tiene su propio conjunto de longitudes de onda. El carbono tiene las suyas. Y cuando estos elementos se combinan en moléculas, agua, monóxido de carbono, metano, cada molécula tiene su propio patrón único. Los astrónomos capturan la luz de un cometa y la pasan a través de un instrumento llamado espectrómetro, que divide la luz en sus componentes de longitud de onda como un prisma creando un arco iris. Pero en lugar de solo ver colores, los científicos ven líneas oscuras y brillantes en el espectro. Esas líneas son las firmas de elementos y moléculas específicas. Es extraordinariamente poderoso. Sin enviar nunca una nave espacial al cometa, sin recoger nunca una muestra física, podemos determinar exactamente qué está hecho el cometa solo analizando su luz. Podemos saber si contiene agua, cuánto monóxido de carbono tiene, qué compuestos orgánicos están presentes, incluso las proporciones de diferentes isótopos de los mismos elementos. Y no es solo lo que está presente lo que importa, sino también las proporciones. La relación entre el monóxido de carbono y el agua, por ejemplo, nos dice sobre la temperatura a la que se formó el cometa. Las proporciones isotópicas, como la relación entre deuterio e hidrógeno en las moléculas de agua, pueden decirnos sobre los procesos que ocurrieron en el disco protoplanetario donde nació el cometa. Entonces, cuando decimos que 3I/Atlas nos está hablando, lo que realmente queremos decir es que los fotones que rebotan en él y viajan a través del espacio hacia nuestros telescopios llevan información codificada. Y los espectrómetros son los descifradores de códigos que nos permiten leer ese mensaje. Ahora, para los cometas del Sistema Solar, hemos estado leyendo estos mensajes durante décadas. Hemos observado cientos de cometas, analizado sus espectros y construido una comprensión bastante buena de qué esperamos ver. La mayoría de los cometas del Sistema Solar tienen composiciones sorprendentemente similares, principalmente agua, con cantidades significativas de monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, amoníaco y varias moléculas orgánicas simples. Hay variaciones, por supuesto. Algunos cometas son más ricos en monóxido de carbono, sugiriendo que se formaron más lejos del Sol, donde hace más frío. Otros tienen más polvo en relación con el gas. Pero en general hay un patrón consistente. Es como si todos los cometas del Sistema Solar estuvieran hablando el mismo idioma, con solo ligeros dialectos regionales. Cuando 2I/Borisov, el segundo objeto interestelar confirmado, fue descubierto en 2019, los astrónomos inmediatamente comenzaron a tomar espectros.
¿Este visitante de otro sistema estelar hablaría el mismo idioma químico? ¿O revelaría algo radicalmente diferente? Los resultados fueron algo tranquilizadores y algo decepcionantes al mismo tiempo. Borisov resultó ser notablemente similar a los cometas del sistema solar. Tenía agua, monóxido de carbono, compuestos orgánicos, todas las moléculas esperadas. Las proporciones eran ligeramente diferentes. Borisov era particularmente rico en monóxido de carbono, pero nada fuera de lo ordinario. Esto fue científicamente valioso porque sugirió que la química básica de la formación de cometas es probablemente similar en toda la galaxia. Las mismas leyes de la física, las mismas reacciones químicas, producen resultados similares sin importar alrededor de qué estrella estés. Pero también significaba que Borisov no estaba revelando ningún secreto dramático, ninguna molécula exótica que reescribiera los libros de texto. Era un cometa interestelar, sí, pero uno que se comportaba de manera muy familiar. Entonces, cuando 3I-Atlas fue descubierto en enero de 2023, las expectativas eran moderadas. Probablemente sería otro cometa más, similar a Borisov, similar a los cometas del sistema solar. Interesante, sí, pero no revolucionario. Y durante los primeros meses de observación, eso parecía ser exactamente lo que era. Los espectros preliminares mostraron las moléculas esperadas. Todo parecía estar en orden. Pero luego, algo cambió. A medida que 3I-Atlas se acercaba al Sol en la primavera de 2023, los astrónomos intensificaron sus observaciones. Sabían que el cometa se había fragmentado en marzo, lo que era intrigante. Y cuando sobrevivió su perihelio en junio contra todas las predicciones, eso fue aún más fascinante. Pero fue en las semanas posteriores al perihelio cuando los espectrómetros comenzaron a capturar algo verdaderamente extraordinario. Los telescopios en Chile, Hawái y el telescopio espacial Hubble en órbita, todos apuntaron hacia 3I-Atlas, capturando espectros de alta resolución de su coma. Y en esos espectros, enterradas entre las líneas espectrales familiares del agua, monóxido de carbono y otros compuestos conocidos, había líneas que no deberían estar ahí. Al principio, los astrónomos pensaron que podría ser un error. Tal vez contaminación atmosférica en las observaciones terrestres. Tal vez un problema con la calibración del instrumento. Pero a medida que llegaban más observaciones de diferentes telescopios, todas mostraban las mismas líneas anómalas. No era un error. Era real. La molécula responsable de estas líneas espectrales fue identificada como ácido fórmico, cuya fórmula química es HCOOH. Ahora, el ácido fórmico no es completamente desconocido en la astronomía. Se ha detectado en el medio interestelar, en nubes moleculares donde se forman las estrellas. También se ha encontrado en meteoritos y en algunos cometas del sistema solar en cantidades muy pequeñas. Pero aquí está lo extraordinario. La abundancia de ácido fórmico en 3I-Atlas era mucho mayor de lo que se había visto en cualquier cometa anterior. No solo un poco más, sino órdenes de magnitud más. Era como si el cometa estuviera gritando esta molécula en particular, anunciando su presencia de una manera que ningún otro cometa había hecho. ¿Por qué es esto significativo? Porque el ácido fórmico es una molécula orgánica, y no una simple. Requiere condiciones específicas para formarse en abundancia, y su presencia en tales cantidades nos dice algo importante sobre dónde y cómo se formó 3I-Atlas. Pero eso no fue todo. A medida que los astrónomos continuaron analizando los espectros, encontraron otras sorpresas. Había evidencia de glicol de etileno, otra molécula orgánica más compleja de lo habitual en cometas. Había indicios de compuestos que contenían nitrógeno en concentraciones más altas de lo esperado. Y la proporción de monóxido de carbono a agua era inusual, sugiriendo que el cometa se formó en condiciones extremadamente frías. Era como si 3I-Atlas estuviera revelando una receta química completamente diferente de la que los astrónomos habían visto antes. No es que las moléculas individuales fueran desconocidas, sino que la combinación, las proporciones, la abundancia absoluta, todo eso era novedoso. Los artículos científicos
comenzaron a aparecer con títulos cautelosos pero emocionados. Abundancias orgánicas inusuales en el cometa interestelar 3I/Atlas. Evidencia de química protoplanetaria única en un visitante extrasolar. Los científicos elegían sus palabras cuidadosamente, como siempre lo hacen, pero debajo de la prosa académica había un zumbido de emoción. Porque esto no era solo una curiosidad, era una ventana a la química de otro sistema estelar. Era evidencia de que las condiciones bajo las cuales se forman los cometas pueden variar significativamente de una estrella a otra. Era, en cierto sentido, un mensaje de otro mundo, contándonos que allá afuera las cosas son diferentes. Para apreciar verdaderamente la importancia del descubrimiento de altas concentraciones de ácido fórmico en 3I/Atlas, necesitamos entender qué es esta molécula y cómo se forma. El ácido fórmico, con la fórmula HCOOH, es la molécula orgánica más simple que contiene un grupo carboxilo. Es el ácido que le da a las hormigas su picadura. De hecho, su nombre viene del latín formica, que significa hormiga. Aquí en la Tierra es bastante común, usado en la industria como conservante, en la producción de cuero y en varios procesos químicos. Pero en el espacio, la formación de ácido fórmico es un proceso más complicado. Requiere que varios pasos químicos ocurran en secuencia. Primero, necesitas tener los bloques de construcción correctos: hidrógeno, carbono y oxígeno. Luego necesitas que estos átomos se encuentren y reaccionen bajo las condiciones correctas. En el ambiente frío de un disco protoplanetario, donde las temperaturas pueden estar solo unas pocas decenas de grados por encima del cero absoluto, las reacciones químicas son lentas. Los átomos y moléculas no tienen mucha energía para moverse. Entonces, ¿cómo se forman moléculas complejas como el ácido fórmico? La respuesta involucra lo que los químicos llaman química de superficie. Los granos de polvo helado en el disco protoplanetario actúan como superficies donde los átomos pueden aterrizar, quedar atrapados y gradualmente encontrarse unos a otros. Es como un tablero de mensajes molecular. Los átomos llegan, esperan y eventualmente se encuentran con un compañero de reacción. En estas superficies heladas, el monóxido de carbono puede reaccionar con hidrógeno para formar formaldehído. El formaldehído puede reaccionar más para formar metanol. Y el metanol, bajo las condiciones correctas, puede oxidarse para formar ácido fórmico. Cada paso requiere la presencia de los reactivos correctos, las temperaturas correctas y suficiente tiempo para que las reacciones ocurran. La alta abundancia de ácido fórmico en 3I/Atlas sugiere que este cometa se formó en un ambiente particularmente rico en las condiciones necesarias para su producción. Tal vez el disco protoplanetario alrededor de su estrella natal tenía una densidad particularmente alta de granos de polvo, proporcionando muchas superficies para la química. Tal vez la temperatura era perfecta, lo suficientemente fría como para atrapar moléculas, pero lo suficientemente cálida como para permitir algo de movilidad. O tal vez había abundante radiación ultravioleta de estrellas cercanas, impulsando reacciones fotoquímicas que creaban precursores del ácido fórmico. La radiación UV puede romper moléculas en radicales libres, fragmentos altamente reactivos, que luego pueden recombinarse en nuevas formas. Cualquiera que sea el mecanismo exacto, el resultado es claro. 3I/Atlas se formó en condiciones que favorecían la producción de moléculas orgánicas complejas mucho más que las condiciones en nuestro propio sistema solar hace 4.500 millones de años. Y aquí está lo fascinante. Esto significa que la química prebiótica, los tipos de reacciones químicas que podrían eventualmente conducir a la vida, puede ser más común o más eficiente en algunos sistemas estelares que en otros. No todos los discos protoplanetarios son iguales. Algunos son mejores fábricas para producir los bloques de construcción de la vida. Ahora, déjame ser claro. Encontrar ácido fórmico en un cometa no es lo mismo que encontrar vida. Ni siquiera es encontrar los precursores directos de la vida como aminoácidos o nucleobases. Pero es un paso en esa dirección. Es evidencia de que la química orgánica compleja puede ocurrir en entornos de formación planetaria,
y que algunos entornos son más propicios para esta química que otros. El ácido fórmico fue la estrella del espectáculo, la molécula que capturó los titulares. Pero no fue el único hallazgo intrigante en los espectros de 3I-Atlas. El glicol de etileno, con la fórmula C2H6O2, también fue detectado en cantidades inusuales. Esta molécula es un alcohol que contiene dos grupos hidroxilo. En la Tierra es conocido principalmente como anticongelante, el líquido que evita que el motor de tu auto se congele en invierno. En el espacio, el glicol de etileno es interesante porque es una molécula más compleja que puede formarse a través de la hidrogenación de monóxido de carbono en superficies de granos de polvo helado. Su presencia sugiere que las reacciones de hidrogenación eran particularmente eficientes en el entorno donde se formó 3I-Atlas. Y hay más. Los espectros mostraron líneas que podrían ser consistentes con formamida, una molécula que contiene nitrógeno con la fórmula H2NCHO. La formamida es particularmente interesante para los astrobiólogos, porque se ha demostrado en experimentos de laboratorio que puede servir como precursor tanto de nucleobases, los bloques de construcción del ADN y ARN, como de aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas. Ahora, las observaciones de formamida en 3I-Atlas no son definitivas. Las líneas espectrales eran débiles y podrían ser causadas por otras moléculas o por ruido en los datos. Se necesitan más observaciones para confirmar su presencia. Pero la posibilidad es emocionante, porque conecta directamente con la pregunta del origen de la vida. Una de las grandes preguntas en astrobiología es: ¿de dónde vinieron los bloques de construcción de la vida en la Tierra primitiva? Una teoría es que fueron entregados por cometas y asteroides que bombardearon la Tierra hace miles de millones de años. Si los cometas realmente contienen precursores de biomoléculas como la formamida, entonces esta teoría gana apoyo. Pero aquí hay un giro intrigante. Si 3I-Atlas tiene composiciones orgánicas significativamente diferentes de los cometas del Sistema Solar, eso sugiere que diferentes sistemas estelares podrían sembrar sus planetas con diferentes conjuntos de moléculas orgánicas. Un planeta en un sistema solar podría recibir una entrega de ciertos compuestos, mientras que un planeta en otro sistema recibe una mezcla diferente. Esto significa que la química prebiótica, y tal vez incluso la vida misma, podría desarrollarse de manera diferente en diferentes sistemas. ¿Podría haber formas de vida basadas en bioquímicas ligeramente diferentes, adaptadas a los ingredientes específicos que estaban disponibles en sus planetas? Es especulación, por supuesto. Pero es especulación fundamentada, inspirada por datos reales de un objeto real de otro sistema estelar. Otra característica notable de 3I-Atlas fue la relación inusual entre monóxido de carbono y agua. La mayoría de los cometas del Sistema Solar tienen aproximadamente 10 a 30% de tanto monóxido de carbono como agua en volumen. 2I-Borisov estaba en el extremo superior de este rango, con aproximadamente 50%. Pero 3I-Atlas mostró evidencia de tener incluso más monóxido de carbono en relación con el agua. Las estimaciones varían según los diferentes análisis, pero algunos sugieren que podría tener tanto monóxido de carbono como agua, una relación 1 a 1. ¿Por qué importa esto? Porque la relación de monóxido de carbono a agua nos dice sobre la temperatura a la que se formó el cometa. El monóxido de carbono es mucho más volátil que el agua, lo que significa que se congela a temperaturas mucho más bajas. Para que un cometa incorpore grandes cantidades de monóxido de carbono, debe formarse en una región muy fría del disco protoplanetario, más lejos de la estrella donde las temperaturas son extremadamente bajas. Entonces 3I-Atlas probablemente se formó en las regiones exteriores de su sistema estelar natal, quizás análogo a donde se encuentra el cinturón de Kuiper o la nube de Oort en nuestro sistema. Eso en sí mismo no es sorprendente. La mayoría de los cometas se forman en las regiones externas. Pero la relación particularmente alta de monóxido de carbono sugiere temperaturas de Merasiemtasastia, formación incluso más bajas que las típicas. Tal vez la estrella alrededor de la cual se formó 3I-Atlas era más tenue que nuestro Sol, haciendo que incluso las regiones externas
fueran extremadamente frías. O tal vez el disco protoplanetario era más grande, extendiendo la zona de formación de cometas más lejos. Los hallazgos de 3I/Atlas nos llevan a una realización más amplia sobre la diversidad de sistemas planetarios en la galaxia. No todos los sistemas estelares son iguales. Las estrellas varían en masa, temperatura, brillo y composición, y estas diferencias afectan los discos protoplanetarios que las rodean, lo que a su vez afecta a los planetas y cometas que se forman. Consideremos las estrellas mismas. Nuestro Sol es lo que los astrónomos llaman una estrella tipo G, de tamaño mediano, ni particularmente caliente ni particularmente fría, brillando de manera constante durante miles de millones de años. Pero las estrellas tipo G representan solo alrededor del 7% de todas las estrellas en la galaxia. La mayoría de las estrellas son enanas rojas, también llamadas estrellas tipo M. Son más pequeñas, más frías y más tenues que el Sol. Un planeta en la zona habitable alrededor de una enana roja tendría que orbitar mucho más cerca de la estrella para recibir suficiente calor. Y el disco protoplanetario alrededor de una enana roja sería diferente del disco alrededor de una estrella tipo G, con diferentes gradientes de temperatura y diferentes abundancias químicas. Luego están las estrellas más masivas que el Sol, estrellas tipo A y B. Estas son más calientes, más brillantes y tienen vidas mucho más cortas. Queman su combustible rápidamente y evolucionan en solo unos pocos cientos de millones de años, posiblemente no dejando tiempo suficiente para que la vida compleja evolucione en sus planetas. Pero durante su breve existencia, estas estrellas masivas producen intensa radiación ultravioleta que puede impulsar química fotoquímica única en sus discos protoplanetarios. Podrían crear abundancias inusuales de ciertas moléculas, diferente de lo que vemos en sistemas alrededor de estrellas tipo G. Y luego está la metalicidad, el término astronómico para la abundancia de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Las estrellas que se forman hoy tienen metalicidades más altas que las estrellas que se formaron hace miles de millones de años, porque generaciones sucesivas de estrellas han enriquecido el medio interestelar con elementos pesados creados en sus núcleos y dispersados por explosiones de supernova. Una estrella con alta metalicidad tendrá un disco protoplanetario rico en carbono, oxígeno, nitrógeno, silicio, hierro y otros elementos. Esto puede conducir a la formación de planetas rocosos más grandes y cometas con abundancias más altas de moléculas orgánicas. Una estrella con baja metalicidad tendrá menos de estos elementos pesados, potencialmente produciendo planetas y cometas con composiciones diferentes. 3I/Atlas nos está dando un vistazo a la química de un disco protoplanetario alienígena. No sabemos exactamente de qué tipo de estrella vino, pero su composición química nos da pistas. La alta abundancia de moléculas orgánicas sugiere un disco rico en 1900 carbono y oxígeno. La alta relación de monóxido de carbono a agua sugiere temperaturas de formación muy frías. Podría haber venido de alrededor de una enana roja, donde las temperaturas en las regiones de formación de cometas serían extremadamente bajas. O podría haber venido de una estrella tipo G como nuestro Sol, pero con una metalicidad diferente, produciendo diferentes abundancias químicas. Lo que está claro es que la receta química para hacer cometas no es universal. Varía de sistema a sistema. Y si los cometas varían, entonces los planetas también probablemente varían. Dos planetas del tamaño de la Tierra, en las zonas habitables de dos estrellas diferentes, podrían tener composiciones muy diferentes, atmósferas diferentes, océanos con diferentes químicas disueltas. Y si la vida surge en esos planetas, podría estar adaptada a las condiciones químicas locales. La vida en un planeta podría usar ciertas moléculas orgánicas como bloques de construcción, mientras que la vida en otro planeta usa un conjunto diferente. La bioquímica alienígena podría ser literal, no en el sentido de seres extraños con tentáculos, sino en el sentido de química biológica fundamentalmente diferente. Los descubrimientos sobre 3I/Atlas tienen implicaciones directas para una de las preguntas más profundas que los humanos hemos hecho.
¿Estamos solos en el universo? La búsqueda de vida extraterrestre, a menudo abreviada como la búsqueda de biosignaturas, se enfoca en encontrar evidencia de procesos biológicos en exoplanetas. Los astrónomos buscan ciertos gases en las atmósferas planetarias que serían difíciles de explicar sin vida. Oxígeno en combinación con metano, por ejemplo, o fosfina en planetas rocosos. Estos son gases que los procesos no biológicos no producen fácilmente en abundancia. Pero aquí está el desafío. ¿Qué si la vida en otros planetas usa una bioquímica diferente? ¿Qué si produce diferentes gases? Podríamos estar buscando las firmas incorrectas. Los hallazgos de 3I/Atlas sugieren que necesitamos ampliar nuestra definición de qué buscar. Si diferentes sistemas estelares tienen diferentes abundancias de moléculas orgánicas, entonces la vida que surge en esos sistemas podría usar diferentes vías metabólicas. En la Tierra, la vida se basa en el carbono. Usamos agua como solvente. Nuestro ADN está hecho de nucleobases específicas: adenina, timina, citosina y guanina. Nuestras proteínas están hechas de 20 aminoácidos estándar. Pero, ¿es esta la única forma en que la vida puede organizarse? Los experimentos de laboratorio han mostrado que se pueden crear ácidos nucleicos alternativos con diferentes azúcares o diferentes bases. Se pueden hacer péptidos, cadenas tipo proteína, con aminoácidos no estándar. La vida, tal como la conocemos, usa un conjunto específico de moléculas, pero la bioquímica podría funcionar potencialmente con conjuntos diferentes. Si un planeta es sembrado por cometas, con altas concentraciones de formamida, podría desarrollar una bioquímica que hace uso intensivo de moléculas derivadas de formamida. Si otro planeta recibe cometas ricos en ácido fórmico, su química prebiótica podría seguir caminos diferentes. Esto no significa que la vida sería irreconocible. Los principios básicos probablemente seguirían siendo los mismos. Necesitas alguna forma de almacenar información, como el ADN, alguna forma de catalizar reacciones, como las proteínas, y alguna forma de encapsular y organizar estos procesos, como las membranas celulares. Pero los detalles moleculares específicos podrían variar, y esas variaciones podrían producir biosignaturas diferentes. Una biosfera alienígena podría producir gases que no asociamos con la vida en la Tierra, pero que son signos de actividad biológica en ese entorno particular. Los astrónomos ahora están considerando la idea de agnosticismo de biosignaturas, la noción de que deberíamos buscar cualquier desviación significativa del equilibrio químico en una atmósfera planetaria, no solo los gases específicos que asociamos con la vida terrestre. Si vemos combinaciones de gases que no deberían existir juntos, sin algún proceso activo, manteniéndolos desequilibrados, eso podría ser un signo de vida, incluso si no reconocemos los gases específicos como biosignaturas. 3I/Atlas nos está enseñando que la diversidad química en el universo es mayor de lo que apreciábamos, y eso nos obliga a ser más amplios, más creativos en nuestra búsqueda de vida más allá de la Tierra. Los descubrimientos sobre 3I/Atlas no son un final, sino un comienzo. Representan el inicio de una nueva era en la astronomía de cometas interestelares, donde cada nuevo visitante nos revelará más sobre la diversidad química de la galaxia. Y nuestras herramientas para leer estos mensajes cósmicos están mejorando dramáticamente. El telescopio espacial James Webb, lanzado en diciembre de 2021, está revolucionando nuestra capacidad para analizar la composición de objetos distantes. Su sensibilidad infrarroja sin precedentes puede detectar moléculas que son invisibles en longitudes de onda visibles. Con James Webb podríamos detectar no solo las moléculas orgánicas simples que hemos encontrado hasta ahora, sino compuestos aún más complejos. Aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas. Nucleobases, los componentes del ADN y ARN. Azúcares complejos. Lípidos que podrían formar membranas celulares. Imagina si el próximo cometa interestelar que pasa por nuestro sistema solar es estudiado por James Webb durante su perihelio. Podríamos obtener espectros de resolución sin precedentes, identificando docenas o incluso cientos de moléculas diferentes. Podríamos mapear cómo diferentes compuestos se distribuyen en la coma,
viendo qué moléculas subliman de qué partes del núcleo. Y no es solo James Webb. Telescopios terrestres también están mejorando. El observatorio Vera C. Rubin, con su capacidad para escanear todo el cielo visible cada pocas noches, nos permitirá detectar objetos interestelares mucho antes. En lugar de descubrirlos cuando ya están cerca del Sol, podríamos detectarlos cuando todavía están más allá de la órbita de Júpiter, dándonos meses o incluso años para planificar observaciones detalladas. El Extremely Large Telescope, actualmente en construcción en Chile, tendrá un espejo de 39 metros de diámetro, haciéndolo el telescopio óptico más grande del mundo cuando esté operativo. Con ese poder de recolección de luz, podríamos tomar espectros de alta resolución incluso de cometas interestelares tenues, detectando moléculas en concentraciones muy bajas. Y luego están las misiones espaciales propuestas. Varios equipos han presentado conceptos para naves espaciales que podrían interceptar objetos interestelares. Una misión que realmente llegue a un cometa interestelar, que tome muestras de su coma o incluso aterrice en su núcleo, sería revolucionaria. Podríamos analizar su composición química en detalle que ningún espectrómetro remoto puede igualar. Podríamos estudiar su estructura interna, ver cómo están dispuestas las diferentes capas. Podríamos buscar moléculas orgánicas complejas que son demasiado frágiles para sobrevivir el viaje a través del espacio hasta nuestros telescopios, pero que podrían estar preservadas en el hielo del cometa. Sería como la diferencia entre mirar un libro desde lejos y realmente leerlo. Ambos proporcionan información, pero el nivel de detalle es incomparablemente diferente. Hay algo profundamente poético en la idea de que los cometas son mensajeros. Durante toda la historia humana, los cometas han sido vistos como presagios, signos en el cielo que anunciaban grandes eventos. Diferentes culturas les atribuían diferentes significados. Algunos veían los cometas como buenos augurios, otros como advertencias de desastres por venir. Por supuesto, ahora sabemos que los cometas no son presagios sobrenaturales. Son objetos físicos, bolas de hielo y roca, que siguen órbitas predecibles gobernadas por las leyes de la gravedad. No predicen el futuro ni llevan mensajes de los dioses. Pero en un sentido científico muy real, los cometas son mensajeros. Llevan información sobre su lugar de origen. Un cometa del sistema solar nos dice sobre las condiciones en el sistema solar primitivo. Un cometa interestelar nos dice sobre otro sistema estelar, uno que probablemente nunca visitaremos. Y el mensaje que llevan está escrito en su composición química. Cada molécula es una palabra en ese mensaje. El agua nos dice que había hidrógeno y oxígeno disponibles. El monóxido de carbono nos dice sobre las temperaturas de formación. Las moléculas orgánicas complejas nos dicen sobre los procesos químicos que ocurrieron. 3I/Atlas nos ha enviado un mensaje rico y complejo. Nos ha dicho que se formó en un entorno frío, rico en compuestos orgánicos, con química activa de superficie que producía moléculas que raramente vemos en tales abundancias. Nos ha dicho que su sistema estelar natal era químicamente diferente del nuestro de maneras sutiles pero significativas. Y ese mensaje tiene implicaciones que van mucho más allá de un solo cometa. Nos dice que la galaxia es químicamente diversa, que diferentes estrellas producen diferentes entornos para la formación planetaria, que los ingredientes disponibles para la vida varían de sistema a sistema. En cierto sentido, cada cometa interestelar que detectamos es como recibir una carta de un país lejano. No podemos visitar ese país, pero la carta nos cuenta sobre él. Nos describe su paisaje, su clima, sus características únicas, y cada carta que recibimos amplía nuestra comprensión del mundo más allá de nuestras propias fronteras. Oumuamua nos envió un mensaje críptico, uno que aún estamos tratando de descifrar completamente. Su forma inusual, su aceleración anómala, su falta de actividad cometaria visible, todos estos fueron elementos de un mensaje que no esperábamos y que aún no entendemos completamente. 2I/Borisov nos envió un mensaje más familiar. Nos dijo que sí, los cometas interestelares pueden ser muy similares a los cometas del sistema solar, que la química básica de la formación de cometas es probablemente universal.
Y ahora 3i/Atlas nos ha enviado otro mensaje, uno que añade matices y complejidad a nuestra comprensión. Sí, los cometas interestelares pueden ser similares a los nuestros, pero también pueden tener diferencias significativas. La química no es idéntica en todos lados. Hay variación, diversidad, riqueza en los detalles. Cuando hablamos de 3i/Atlas, hablando a la Tierra, estamos usando una metáfora. Pero como todas las buenas metáforas, contiene una verdad más profunda. La comunicación, en su forma más básica, es la transferencia de información de un lugar a otro. No requiere intención o conciencia. Cuando una nube oscurece el sol, nos está comunicando que está en el camino. Cuando un árbol pierde sus hojas, nos está comunicando que el invierno se acerca. La naturaleza está constantemente comunicándose con nosotros, si sabemos cómo leer sus señales. Los cometas interestelares son formas de comunicación natural en su forma más pura. No fueron enviados intencionalmente para decirnos nada. No llevan mensajes codificados de civilizaciones alienígenas. Pero llevan información real y valiosa sobre lugares que no podemos visitar y condiciones que no podemos replicar en laboratorios. Y nosotros, los humanos, hemos desarrollado la tecnología y el conocimiento para leer esa información. Los espectrómetros son nuestros traductores, convirtiendo patrones de luz en listas de moléculas. Los modelos computacionales son nuestros intérpretes, ayudándonos a entender qué significan esas listas de moléculas en términos de condiciones de formación y procesos químicos. Es notable cuando lo piensas. Un objeto se forma hace miles de millones de años alrededor de una estrella que ni siquiera sabemos cuál es. Viaja durante millones de años a través del espacio interestelar, pasa brevemente por nuestro vecindario cósmico, y nosotros, en el transcurso de unos pocos meses, logramos aprender sobre su composición química, inferir las condiciones de su formación y sacar conclusiones sobre la diversidad de la química en la galaxia. Es un logro científico y tecnológico notable, y es también un recordatorio de nuestra conexión con el cosmos más amplio. No estamos aislados, no estamos solos, no en el sentido de vida inteligente necesariamente, sino en el sentido de estar conectados a través del espacio y el tiempo a procesos que ocurren en toda la galaxia. Los átomos en tu cuerpo fueron forjados en estrellas. El carbono en tus células, el oxígeno que respiras, el calcio en tus huesos, todos vinieron de reacciones nucleares en hornos estelares hace miles de millones de años. Eres literalmente hecho de polvo de estrellas. Y los cometas como 3i/Atlas están hechos de ese mismo polvo de estrellas, solo que polvo de una estrella diferente. Compartimos un linaje cósmico común, incluso si nuestros caminos nunca se cruzan excepto por estos breves encuentros, cuando un visitante interestelar pasa por nuestro sistema solar. Hay una lección más amplia en la historia de 3i/Atlas, una sobre la importancia de escuchar, de estar abierto a lo que el universo tiene que decirnos. Los científicos que estudiaron 3i/Atlas no sabían de antemano qué encontrarían. Tenían expectativas basadas en observaciones anteriores, pero mantuvieron sus mentes abiertas. Y cuando los datos mostraron algo inesperado, altas concentraciones de ácido fórmico y otras moléculas orgánicas, no descartaron los hallazgos. Los investigaron, los verificaron y finalmente los aceptaron. Esa apertura a la sorpresa es fundamental para la buena ciencia. Si solo ves lo que esperas ver, pierdes las cosas más interesantes. Los mayores descubrimientos a menudo vienen cuando observas algo que no anticipaste, algo que no encaja en tus modelos existentes. Y esto se aplica más allá de la ciencia, en nuestras vidas diarias, en nuestras interacciones con otras personas, en cómo entendemos el mundo. Hay valor en escuchar verdaderamente, en estar abierto a mensajes que no esperábamos. A veces el mensaje es claro y directo. Alguien te dice algo explícitamente, pero a menudo los mensajes más importantes son sutiles. Están en lo que no se dice, en las señales pequeñas que son fáciles de perder si no estás prestando atención. 3i/Atlas no nos gritó su mensaje. No voló en una trayectoria extraña o produjo una señal de radio. Simplemente existió, reflejando luz,
solar, sublimando hielo, siguiendo las leyes de la física. Pero al prestar mucha atención a esa luz reflejada, al analizar cuidadosamente sus espectros, los científicos pudieron escuchar lo que el cometa tenía que decir. Y lo que tenía que decir resultó ser fascinante e importante. Entonces, ¿qué nos dijo 3I/Atlas? En el sentido más literal, nos dijo su composición química. Nos dijo que contiene altas concentraciones de ácido fórmico, glicol de etileno y posiblemente formamida. Nos dijo que tiene una alta relación de monóxido de carbono a agua. Nos dijo que se formó en un ambiente frío con química activa de superficie. Pero en un sentido más profundo, nos dijo mucho más. Nos dijo que la galaxia es químicamente diversa, que diferentes sistemas estelares tienen diferentes recetas para hacer cometas, que los ingredientes disponibles para la vida varían de lugar a lugar. Nos dijo que debemos ser amplios en nuestra búsqueda de vida extraterrestre, que no debemos asumir que toda la vida usará las mismas moléculas que la vida terrestre. Nos dijo que hay sorpresas esperándonos en el cosmos, que cada nuevo descubrimiento puede revelar algo inesperado. Y nos recordó que el universo se está comunicando con nosotros constantemente, si solo sabemos cómo escuchar. Cada fotón que llega a nuestros telescopios lleva información. Cada espectro es un mensaje. Cada observación es una oportunidad para aprender. 3I/Atlas ha continuado su viaje ahora, alejándose del Sol, adentrándose de nuevo en el espacio interestelar. Lo hemos perdido de vista, demasiado tenue para nuestros telescopios, demasiado distante para seguir observando. Pero su mensaje permanece, preservado en los datos que recopilamos, en los artículos científicos que inspirará, en las nuevas preguntas que ha planteado. Y habrá más mensajeros. El próximo cometa interestelar podría llegar el próximo año, o en 5 años, o en 10. Pero vendrá, y cuando lo haga, estaremos listos para escuchar lo que tiene que decirnos. Cada visitante interestelar es único, cada uno trae su propio mensaje, su propia historia. Y juntos estos mensajes están pintando una imagen de una galaxia más rica, más diversa, más compleja de lo que imaginamos. Estamos viviendo en una era dorada de descubrimientos astronómicos. Por primera vez en la historia, podemos estudiar objetos de otros sistemas estelares. Podemos leer los mensajes químicos que llevan. Podemos aprender sobre la diversidad de mundos que existen más allá de nuestro propio vecindario cósmico. 3I/Atlas nos habló. Nos contó sobre un lugar distante, una química diferente, un entorno único donde se formó hace miles de millones de años. No usó palabras, pero el mensaje fue claro para aquellos que sabían cómo escuchar. Y ese mensaje, al final, es uno de conexión. Estamos conectados al cosmos más amplio. Los procesos que ocurren aquí en nuestro sistema solar ocurren en toda la galaxia. Somos parte de algo más grande, algo vasto y antiguo y maravilloso. El cometa nos habló. Y en escuchar su mensaje, hemos aprendido no solo sobre el cometa, sino sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Si llegaste hasta aquí, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta. Y si disfrutaste este video, te encantará este otro en el lado izquierdo de la pantalla sobre las moléculas orgánicas más complejas jamás encontradas en el espacio, y cómo podrían ser las semillas de la vida en otros mundos. Nos vemos allí.